Estamos en un tiempo de elecciones para los que nos ven por la transmisión que tenemos en nuestro canal de YouTube y en nuestras otras redes sociales. Ecuador hoy día está en tiempo de elecciones. Y para entender un poco lo que ocurría en el tiempo antiguo, antes nos regían los reyes. Y pues la Biblia menciona que aún hubo una etapa anterior al reinado de los reyes. Pero de pronto, para entenderlo un poco mejor, hay un cuento que me pareció bastante interesante acerca de los animales. Un día los animales se cansaron de que los gobierne el león, porque estaban muy enojados, porque el león tenía unos excesos. Había desviado el agua del río y había hecho una alberca. Se había rodeado de amigos que eran carnívoros como él. Y llegó un tiempo en donde cazaban demasiadas presas, aún mucho más allá de su apetito. Así que se levantaron todos los animales de la jungla y dijeron: estamos cansados, ya no queremos que el león nos gobierne. Vamos a hacer algo nuevo, vamos a elegir a un nuevo rey, pero que nos gobierne cada primavera. Cada tiempo se tiene que acabar y que nuevamente existan elecciones para que podamos escoger una alternabilidad entre el rey nuevo y el rey antiguo. Entonces todos los animales estuvieron de acuerdo y decidieron poner reglas. Aún el león no pudo hacer nada porque estaban todos los animales decididos a las elecciones, pero pusieron reglas para esto. Regla número 1, todos los animales se pueden lanzar para candidatizarse, para ser candidatos, perdón. Sí, disculpa que estoy un poco difónico. Para candidatizarse, todos se podían lanzar. Cosa que sigue vigente, ¿no? Todos se pueden lanzar. Cualquier animal se puede lanzar. Bueno, sigamos. ¿Sí? Me traen agüita, por favor. Aquí está. Segunda regla que se habían puesto es que la persona o el animal, que ganara, no podía estar permanentemente en el puesto, sino que cada primavera tenían que hacer nuevas elecciones para que otro animal suceda al anterior. Y así comenzaron a ponerse reglas. Los animales pusieron otra regla. Solo podían votar una sola vez, es decir, cada animal tenía que depositar su voto por su candidato. No podían votar por 2 o 3, solo tenían que votar por un animal y una sola vez. Así que todos los animales comenzaron a buscar sus candidatos y el león dijo: pues yo me quiero volver a lanzar porque esto está muy bueno. Esta vía yo no me la quiero dejar. Así que volvió a lanzarse el candidato y comenzó a buscar el apoyo entre los carnívoros. El león presidente. Bueno, eso no es mejor porque aquí. Y hubo otra candidata que se lanzó. Era un animalito bastante simpático, la perezosa. ¿Sí? No la mires a tu hermana, por si acaso. Pero la perezosa también, porque el perezoso no quiso lanzarse. La perezosa, como las hembras siempre son más activas, dijo: yo me quiero lanzar y yo quiero proclamar que todos los animales descansemos más tiempo. Comenzaron a hacer sus propuestas. El búho también se lanzó, porque él quería proponer que todas las aves tuvieran una escuela para aprender a volar, una escuela gratuita. Así que cada animal comenzó a proponer algo, pero también hubo un candidato bastante particular que se levantó entre los insectos y era nada más y nada menos que el gusano. Y dijo: porque los gusanos también tenemos derecho y queremos acabar con tanto animal que se comen los insectos. Así que nosotros queremos proponer, dijo el gusano, que todos los animales sean vegetarianos. Y cada uno comenzó a proponer algo diferente. Así que los animales comenzaron a escuchar las propuestas y el problema es que la propuesta de cada candidato iba a cada grupo al que pertenecía. Hasta que se levantó el águila y le dijo lo siguiente: ¿se han dado cuenta que cada animal tiene una propuesta interesante para su grupo? ¿Qué les parece si escogemos a aquel que nos proponga un bien en común? Y así que decidieron todos los animales votar por el animal que tuviera propuestas en común. Y comenzaron a poner sus votos. Y adivina quién ganó. Adivina cuál animal ganó. A las 8 de la noche te vas a enterar. Sigamos en esto. Bueno, es que ahí hacemos la transmisión. Es que los animales pensaban que su candidato era el mejor. Y no sé si te has dado cuenta que en este tiempo está prohibido
para muchos hablar de política, porque si tú tocas a su candidato, literalmente se ponen mal. Y por eso yo pensaba en este tema y quiero hoy compartirte por quién debemos de votar. Le puse vota por. Y aunque yo no te voy a decir por quién votar en una papeleta, sí te quiero decir lo que la Biblia dice que debemos de tener como parámetros para saber a quién elegir. Porque la Biblia sí establece parámetros. Y en 1 Timoteo capítulo 3, la Biblia nos da algunos parámetros para escoger al líder de una iglesia. Vamos a imaginarnos que yo no estoy aquí y me voy a cualquier lado, no sé, me muero, me voy de viaje y tienen que levantar un nuevo líder. Ustedes tienen que pensar cuáles son las características bíblicas para un nuevo líder. Y dice la Escritura que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Imagínate si yo tuviera dos, y con una no puedo, y eso que mide 1,5 metros. Imagínate si uno no puede más, dice la Biblia. Sobrio, imagínate un predicador borracho. Ahora no, hermanos, vamos hoy día. No, ¿verdad? Prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Y estos parámetros son aplicables también para alguien que gobierna una nación. Si pensamos en parámetros para alguien que lidera una iglesia, ¿cómo no pensar en parámetros para una persona que va a gobernar un país? Y es que muchas veces nosotros lo tomamos a la ligera. Pero mira lo que dice a continuación. No un neófito. ¿Qué es un neófito? Alguien que no conozca a profundidad las Escrituras. Una persona nueva. Una persona que recién está empezando. Te lo voy a poner de esta forma. Vamos a imaginarnos que tienes que hacerte una operación. Tienes que operarte el apéndice. Una operación que entiendo yo que no es tan compleja. Pero cuando te vas a operar, el que va a hacer la cirugía te dice, no se preocupe, es la primera vez que voy a operar, pero vamos a hacer el mejor intento. ¿Te dejarías operar por él? O si te va a operar y te dice, no se preocupe, mire, yo no soy médico, pero soy un buen veterinario. ¿Te dejarías operar por alguien que no es cirujano? Y dice, bueno, ¿sabe qué? Yo no soy cirujano, pero yo saco muelas, soy odontólogo, o sea, yo sé otras cosas. ¿Sabe qué? Yo no soy cirujano, pero soy un buen cocinero. ¿Te dejarías operar por alguien que no está capacitado? Pues la Biblia dice que debemos de escoger líderes que estén capacitados. No podemos pensar en personas que no estén capacitadas. Y por eso voy a ser más claro en un momento con otros pasajes. Pero dice la Biblia, no sea que también envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Así que hoy quiero hablarte de cómo son las características que debe tener una persona que vamos a escoger para que nos gobierne. Es importante entender que no va a haber ningún régimen humano que sea perfecto. No va a existir eso. No va a poder, lastimosamente, mientras estemos en la tierra, haber un gobierno que sea perfecto. Uno ve las redes sociales de otros países y uno dice, wow, quisiera vivir en ese país porque se ve que allí todo es bonito. Pero si tú vas y les preguntas a los habitantes de ese país, siempre va a haber un descontento por algo. Siempre va a haber una situación de inconformidad en los grupos que viven, en algunos de los grupos que viven en ese país. Porque así es el mundo. En el mundo tendremos aflicción, dijo el Señor, pero que no nos preocupemos porque Él ha vencido el mundo. Quiero ponerte entonces en consideración lo que dice la Biblia acerca de los parámetros que debemos de tener de alguien que deba de gobernar en nuestro país y el cuidado que tenemos que tener cuando vamos a rayar nuestra papeleta. Y en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, la Biblia nos describe cómo era el gobierno. Yo te dije que antes de que los gobiernen los reyes, hubo un tiempo donde era otro tipo de gobierno. Hoy lo que gobierna nuestros países es la democracia. Anteriormente a eso nos gobernaban los reyes y anteriormente a eso la Biblia describe que hubo un periodo de gobierno establecido por jueces. Los jueces, como hoy en día hay un sistema judicial, lideraban al pueblo, pero simplemente ellos dictaban leyes puntuales por problemas que estaban apareciendo en ese instante. En primer libro de Samuel, en el versículo 8, dice la Escritura que Samuel envejeció. ¿Qué le pasó a Samuel? ¿Qué le pasó? ¿Alguien está envejeciendo aquí? Todos envejecemos.
Todos envejecemos. El otro día me decía uno de los chicos que tiene como 21 o 22 años, que uno de los niños le había dicho, Señor, y el Señor 21, sí, 21 años, es que ya para él eres Señor. Para un niño de 10 años, si tú tienes 20, ya eres Señor. Y si tienes 30, pues con mucha más razón. Ya a los 40 somos abuelos, aunque no nos guste. Igual a los de 30 también. Todos los días envejecemos. Si tú te das cuenta, ya te van apareciendo, no se llaman patas de gallo, se llaman líneas de expresión. Uno ve en 1 Samuel, cuando Samuel comienza su ministerio, era un niño. Ahora vemos que Samuel envejeció, la vida pasa tan rápido. Por eso es que nosotros tenemos que ser una iglesia generacional. Porque mirando el otro día unas fotos, cuando comenzamos la iglesia, ya veo que algunos ya se nos comienzan a notar los años. Ya se nos comienzan a notar las canas, ya se nos comienza a notar un poquito más el peso, el paso de los años. Y como decía el profeta Juan Gabriel, el tiempo no perdona. Y es cierto, comenzamos a envejecer, comenzamos a cambiar. Luego dice la Biblia que él envejece y nombra a sus hijos como jueces de Israel, Joel y Abías. Sus hijos mayores establecieron su corte en Bérseba. Pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Estos no siguieron el camino de los padres. Qué difícil es aceptar, pero muchas veces hay hijos que no continúan el legado de honestidad de sus padres. Y eso es muy duro, es muy difícil. Por eso tenemos que pensar en que la iglesia, insisto, y voy a seguir hablando de esto, tenemos que ser una iglesia generacional. Conquistar el corazón de los niños y adolescentes y pensar no en una iglesia para nosotros los que ya pasamos los 40, para los que pasamos los 50. Nosotros tenemos que pensar en una iglesia para los que vienen. Amén. Amén. Porque si pensamos en una iglesia para los que estamos en los 40, entonces vamos a regresar a ciertos momentos muy bonitos de coritos y una iglesia tal vez muy tradicionalista. Pero ¿qué sucede con las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones aprenden diferente, necesitan cosas distintas. Ustedes sí se han dado cuenta que los niños hoy en día ya nacen con una capacidad para manejar dispositivos electrónicos sumamente rápidos. Yo el otro día estaba haciendo 8 con un video. Me demoré y no lograba hacer lo que quería. Y le dije a mi hijo de 10 años que lo hiciera y lo hizo en menos de 20, 30 minutos. Así son los niños. El otro día el chino Josué estaba explicándole algo a un chico nuevo en la cabina, en la consola. Y yo le dije, chino, pero explícale más despacio. ¿Sabes cuánto yo me demoré en aprender eso? Yo me demoré siquiera 2, 3 días. ¿Cuánto te demoraste tú? Y él me queda mirando y me dice, 10 minutos. Y es cierto, los muchachos de hoy saben más rápido la tecnología, ya nacen con el chip de la tecnología. Tenemos que pensar que nuestra iglesia alcance a los jóvenes. Ahora bien, los hijos de Samuel, ¿qué pasó con ellos? Tres características. Codiciaban. El dinero. ¿Qué cosa? El dinero. Aquí está, no sé si lo puedan leer. Codiciaban el dinero. Aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Parece que estuviera hablando un periódico de hoy. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Antes de seguir, mira qué importante. Hay padres cristianos aquí, levanten la mano los padres cristianos, por favor. Tenemos que lograr que nuestros hijos tengan nuestro mismo sentido de justicia y por eso es que hay que ponerle mucho cuidado a lo que decidimos. Porque nuestros hijos están pendientes no solo de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Ellos escuchan de lo que hacemos y comienzan a pensar en que van a continuar nuestros pasos. Así que le dijeron a Samuel, mira, tus hijos no son como tú. Qué triste que nos digan, tus hijos no siguen tu misma moral, no siguen tus mismos códigos éticos. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. En la Biblia, la justicia es una ley que determina las consecuencias de las acciones y algo que Dios ama. Eso es justicia, es un atributo de Dios. Y una persona justa es aquella persona que actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. Y los hijos de Samuel, pues definitivamente no. Y aquí te van 3 puntos que tienes que considerar, varios puntos que tienes que considerar al momento de votar. Y vas a darte cuenta por quién votar o por quién no. De acuerdo a lo que dice la Biblia con los hijos de Samuel,
Primer punto, uno tiene que tener cuidado de votar por aquellos que han pervertido el derecho. Ten cuidado de votar por aquellos que han sido encontrados en actos de corrupción. Yo te pregunto a ti, si tienes dinero guardado en tu casa y necesitas a alguien que cuide tu casa y llega entre los candidatos alguien que ha tenido problemas de robo, ¿le permitirías entrar a tu casa para que cuide tus bienes? Si tienes hijos pequeños y necesitas contratar a un niñero o niñera, ¿contratarías a una persona que ha sido acusada de abuso de menores? Entonces, ¿por qué votamos por políticos que han tenido problemas o han sido en algún momento acusados por actos de corrupción? Tenemos que pensar, ¿por quién votamos? El problema es que nosotros a veces votamos simplemente por emociones. No, y es que se canta bonito y se hace algo bueno. Hoy se han puesto muy de moda los videos en TikTok y muchos candidatos bailando y todo lo demás. Aparte que bailan feo. Yo digo, o sea, ¿en qué realmente estamos basando nuestra mentalidad al momento de votar? No puedes votar por alguien que simplemente salga con un video o salga haciendo cosas ahí, no sé, cosas tan raras que muchas veces se ven los candidatos. Votemos por personas que no hayan sido encontradas en actos de corrupción. Porque en algún momento significa que hubo un problema en esa persona. Y es ahí donde yo te pregunto, si tú no pondrías en tu casa a alguien que ha tenido problemas de robo, ¿por qué confiar en un político que en algún momento fue acusado de actos de corrupción? Ahí te la dejo de tarea. Yo no te digo por quién votar, pero sí qué elementos dice la Biblia que debemos de tener al momento de depositar nuestro voto. Esto hizo que los hijos de Samuel, hicieron que la gente ya no quisiera que el gobierno sea teocrático. ¿Qué significa teocracia? Que Dios gobernaba. Dios gobernaba sobre el pueblo. Simplemente habían jueces que ayudaban en los problemas que aparecían, nada más. Los líderes que se levantaban era para batallas, para peleas, para guerras, puntualmente, pero ellos no gobernaban el pueblo. Así que como el pueblo se cansó de ellos, le dijeron: Samuel, queremos un rey. Y mira lo que dice en el versículo 19. El pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. ¿Cuál fue la advertencia de Samuel? Samuel, cuando tú lees todo el pasaje, le hace una advertencia y le dicen: miren, si van a poner rey, el problema de un rey es que el rey va a poner a sus hijas de perfumadoras, de empleadas en su casa. Va a escoger los mejores de su tierra y se los va a quitar y se los va a poner a sus oficiales. El rey va a abusar de sus poderes. Samuel les advirtió, ese es el problema que iba a existir. Pero el pueblo lo que le dijo es: no importa, queremos rey porque queremos ser como las otras. Y aquí viene otro punto bien importante, bien importante. Tenemos que cuidarnos de aquellos que desean establecer modelos, ideologías parecidas a las de otros países. Cuídate de políticos que quieran establecer ideologías que han sido establecidas en otros países y que han fracasado. Cuidémonos de eso. ¿Qué ideología trae? ¿Qué piensa ese gobernante acerca, por ejemplo, de los niños? Aquí en un país vecino ya se aprobó una ley, o está en esa pelea, porque la iglesia se está levantando fuertemente, que tú no puedes educar a tus hijos de acuerdo a su género, sino que ellos deciden qué ser. Pues imagínate, qué problema si los niños van a decidir qué género ser. Porque no sé si te has dado cuenta que los niños constantemente cambian de opinión. Mi hijo hace tiempo quería ser policía, luego ya dijo que quería ser militar y así ha ido, porque el niño va creciendo, va viendo otras cosas y dice: bueno, me gusta ahora esto, ahora me gusta lo de acá, ahora es normal en los niños, ¿o no? Pues si las personas muchas veces cambiamos de gustos, o no sé si te has dado cuenta cuando las mujeres se van a comprar ropa, si alguna vez has acompañado a tu esposa a comprar ropa o a tu mamá, se ponen 10 blusas y se terminan comprando la primera. Ay, mi amor, ¿te gusta? Sí, esa. Ay, no, esa no. Ese color no me cae. Y se cambian y se cambian. O los zapatos, Dios mío. Se ponen 20 pares y dicen: no me gustó ninguno. ¿Por qué? Porque no me gusta cómo se ve la punta del pie. Y son cosas así que uno va viendo. Pero es normal que las personas vayamos cambiando de opinión. ¿O no?
Hay momentos de la vida donde nos gusta a alguien, pero después cuando lo conocemos decía, uy, no, mejor cruz que se vaya el diablo y que venga Jesús. Porque decimos, no, nos damos cuenta y decimos, no, definitivamente no conviene. Cambiamos de gustos, cambiamos de opinión. Y las ideologías que muchas veces políticos quieren imponer van a gobernar nuestro país por los siguientes años. Por eso hay que cuidarse mucho de cuál es la ideología. Examinemos qué ideología, qué piensa. Y si esa ideología ha funcionado en otro país o no. Por eso no podemos votar simplemente irracionalmente. Ay, no, es que me gusta porque la sonrisita o por lo acá o por lo allá. Pensemos primero si esa ideología es o no es de Dios. Por eso es que Samuel le advirtió al pueblo, miren, el problema es que lo que ustedes están proponiendo de tener un rey, ya lo hemos visto en otras naciones. Y el rey va a venir a gobernarles a ustedes, a quitarle lo que es suyo, a quitarle a sus hijos, a ponerlos como empleados, a sus hijas a ponerlas como cocineras. ¿Y saben qué dijeron el pueblo? No importa. Y ese es el problema, que muchas veces pensamos en el momento, en lo que nos gusta, en la moda, y no pensamos en el futuro. En si los gobernantes que están en este momento en el poder o que nos van a gobernar en los siguientes años son personas que también piensan en el futuro. Nuestro país hoy en día está en un momento bastante complejo. Es más, nuestra ciudad, no sé si se han pasado por algunos lugares y han notado que han cortado árboles que tenían más de 20, 30 años porque cayó una plaga que no se cuidó y que comenzó a propagarse por gran parte de nuestra ciudad. Y hoy en día vemos troncos vacíos, árboles cortados. Y parece no importar, pero ¿sabes lo que está pasando en nuestra ciudad en este momento? Estamos hipotecando el futuro porque va a haber una fuerte contaminación ambiental. Por eso también hoy se siente más fuerte el calor, porque al no haber árboles, no se refresca la ciudad. No hay una oxigenación correcta. Estamos pasando momentos difíciles, producto de los gobernantes que hemos escogido. Tenemos que pensar bien si las personas que van a llegar a gobernar en nuestra nación, en nuestra ciudad, realmente tienen una ideología que es saludable. Ahora, tal vez tú me digas, pero es que ninguna es perfecto. Es cierto, pero hay ciertas ideologías con las cuales podemos sobrevivir un poco mejor que con otras. ¿Sí me estoy haciendo entender? Hay ciertos elementos que tú dices, bueno, yo puedo vivir con esto, pero hay otras cosas con las cuales tú no puedes vivir o no. Yo tenía unos vecinos donde antes vivía que eran bastante bullosos y ponían música a alto volumen y a veces eso era muy molesto, era muy cansón. Entonces yo tenía que encerrarme en mi cuarto, ponerme algo y ya se pasaba. Pero resulta que con el paso de los años cambiaron los vecinos, se fueron y uno dice, ay, se fueron los bullosos, pero llegaron otros que eran peores. Y esos tenían malas mañas. Y entonces uno se pone a pensar, ¿cuál es peor? Y yo me di cuenta que prefería a los bullosos, que de pronto podía ponerme algo en los oídos, pero podía sobrevivir con eso, a otros que tenían problemas, que estaban trayendo malestar al sector. ¿Cuál es peor? Siempre es bueno pensar eso. ¿Con cuál de pronto podemos sobrevivir mejor? Y sigue la Biblia diciéndonos, ¿sí me están siguiendo, familia, o no? El 18, en el 20, nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Así que Samuel le repitió al Señor lo que el pueblo dijo. Y el Señor respondió. Mira qué interesante lo que le responde el Señor. Ayúdame a leerlo. ¿Sí? Ayúdame a leerlo. Dice aquí. Así que Samuel le repitió al Señor lo que el pueblo le dijo. Y el Señor le dice, haz lo que te piden y dales un rey. Dales un rey. Entonces Samuel estuvo de acuerdo y los envió a sus casas. Yo cuando era adolescente, yo fui bastante conflictivo. Y yo recuerdo que, bueno, mi mamá siempre estuvo ahí con sus consejos y mamá de las mujeres que, como toda mamá, siempre está ahí, dale. Pero cuando ya llegaba al borde de su paciencia, me decía una frase que creo que casi todas las madres la tienen incorporadas cuando el hijo crece. ¿Cuál es esa frase? Haz lo que te dé la gana. ¿Sí o no? Esa es una frase que ya viene, haz lo que te dé la gana. Y cuando las cosas no resultan, ¿qué dice? Yo te lo dije. Pero así con la cara, no, te lo dije.
En mi casa había un dicho que es bastante, mi mamá decía, una cosa piensa el burro y una cosa el que lo monta. Pero, ¿sabes? Dios le dice a Samuel, el pueblo está pidiendo eso, haz lo que le dé la gana. Oiga, tremendo que Dios nos diga eso como pueblo. Porque nosotros de pronto estamos aquí orando, Señor, ayúdanos, bendice nuestro país. Entonces tenemos que votar. ¿Y por qué? ¿Por qué no como oración principal le decimos, Señor, danos sabiduría por quién votar? Pero votamos por, es que me van a dar trabajo, pastor. Una vez alguien me decía, es que si gana ese candidato, voy a tener trabajo. Sí, pero es que ese candidato trae ideología de género. No me importa, pastor, va a tener trabajo. Y ahí voy a dar el diezmo. Mira, qué importante es entender que si nosotros no cambiamos nuestro corazón y permitimos corrupción en nuestro corazón, ¿cómo le exigimos a nuestros candidatos que sean personas sin corrupción? Si al momento de venir un vigilante y sabemos que cometimos una infracción y él te dice licencia y matrícula y tú dices, aquí está un cariño, tranquilo, un cariñito. Si nosotros no frenamos la corrupción de nuestro corazón, ¿cómo hablamos de una corrupción social? De frenar la corrupción de nuestros gobernantes. Y es por eso que tenemos que tener cuidado, este punto es importante, tener cuidado de aquellos que no muestran respeto o temor de Dios en ninguna manera. Al momento de votar, mira este punto, qué interesante. Tenemos que tener cuidado de aquellos que no muestran respeto o temor a Dios en ninguna manera, porque hay candidatos que no muestran temor de Dios. No les interesa a Dios. Gobiernan desde su propio corazón, desde su ego. Y es tremendamente peligroso eso, porque si tenemos gobernantes que nos van a gobernar desde su propio corazón o desde su ego, estamos fregados con J. Hechos capítulo 13, versículo 20, cuando el autor de Hechos, que fue el doctor Lucas, no Lucas Tañeda, Lucas, el biblista, dice la Biblia, después de eso, Dios le dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Luego el pueblo suplicó por un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín que reinó durante 40. ¿Te has puesto a pensar que los dictadores que hoy en día se han levantado en Latinoamérica puede ser producido porque los hijos de Dios no pedimos acertadamente o no actuamos? O lo peor es que se nos ha dicho a la iglesia, no se metan en política porque es del diablo. Y ese mensaje fue cambiando a lo largo de los años. Primero decían, no se metan en la televisión porque la televisión es el cajón del diablo. Y por eso es que muchas de las películas y de los contenidos que actualmente se generan en pantalla tienen un contenido satánico y diabólico. Hoy ya no puedes ver una película sana con tus hijos porque casi la mayoría tiene ideología de género. Cada vez que vamos a ver una película con mis hijos, tenemos que ver primero con mi esposa, revisar bien el contenido, ver si no tiene escenas, o a veces decirle a mis hijos, tápense los ojos porque de pronto salen escenas que no deben, o explicarles que esa escena que está ahí, bueno, tenemos que comenzar a filtrar cosas. Pero durante muchos años, la iglesia satanizaba cosas como la televisión, hasta que muchos de diferentes iglesias dijimos, pero tenemos que comenzar a producir cosas que realmente llenen el corazón de nuestros hijos. Y comenzaron a levantarse producciones como The Chosen, por ejemplo, que muestran otra forma, la vida de Jesús. Comenzaron a levantarse películas cristianas, comenzaron a levantarse contenidos sanos para la familia. ¿Qué ha permitido esto? Que recuperemos cierto espacio que antes no lo teníamos. La iglesia muchas veces ha satanizado cosas. Satanizamos la política. ¿Y qué va a pasar si mañana tu hijo se quiere lanzar a una candidatura? ¿Qué va a pasar si mañana nuestros hijos se quieren lanzar para una alcaldía? ¿Qué va a pasar si mañana alguien de esta iglesia, alguno de los niños de esta iglesia, se quiere lanzar para ser un candidato a algo? ¿Lo apoyarías? Pues sí. Tenemos que orar por cristianos, por políticos cristianos. Tenemos que orar por políticos que tengan a Dios en su corazón. Amén, familia. Y sigue diciendo Hechos 13, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David,
un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Mira, Israel esperó 40 años. ¿Cuántos años? 40. Hasta que se levantó un hombre diferente, un hombre llamado David, que no fue perfecto tampoco, porque David se equivocó, también metió las de caminar. No va a haber hombre perfecto, si no pregúntale a cualquier esposa presente aquí. Uy, Dios mío. Dios levanta después de 40 años. 40 años gobernó Saúl en Israel. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar nosotros para que se levante un nuevo gobernante que sea con características como David? No lo sé. Yo espero que no sean 40 años. Lo que sí les puedo decir es que va a depender mucho de nuestro clamor hacia Dios. Pero aquí viene algo bien importante. En 1 Timoteo 2:2, hace un rato yo les hablaba cuando empezamos acerca de los requisitos que tienen que tener en cuenta las personas al momento de escoger un líder de una iglesia, un pastor, porque hay requisitos. Hoy en día cualquier persona se levanta y a veces forma una congregación, pero no se revisa los requisitos que debe tener una persona que forma una congregación o que dirige una congregación. La Biblia los establece muy claro. Pero en 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 2, la Biblia nos llama a qué debemos de hacer tú y yo, gane quien gane. Gane quien gane. En este momento, tú puedes votar por el que te guste. Amén. Tú votas por el que te gusta. A mí me gusta este, tú votas por él. Perfecto. Pero llega un momento en que hay que ver si ese candidato que te gusta gana o no. ¿Y qué pasa si gana uno que no te gusta? Y yo te pregunto, hay un candidato que no te gusta y ese candidato un día viene a la iglesia y lo ves entrar y te la pones así cara a cara. Lo ves cara a cara. Se sienta al lado tuyo. Ese que estuvo en actos de corrupción, ese se sienta al lado tuyo. Ese que hizo leyes que no te gustaron. ¿Qué harías? ¿Qué harías tú si entra por esa puerta un candidato que ganó las elecciones y que ha aprobado leyes abortivas? O que ha aprobado leyes que no son realmente leyes que favorecen la vida. Tenemos que pensar en eso porque va a pasar o no. Yo no es que les voy a preguntar por quién van a votar, pero algunos votarán por un lado, otros votarán por otra persona. Sin embargo, te voy a decir lo que dice la Biblia que debemos de hacer nosotros como cristianos. 1 Timoteo 2:2, si me ayudas con la música, por favor. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Lo primero que dice la Biblia que debemos de hacer nosotros, gane quien gane. Gane el que te gusta o el que te disgusta. Es que debemos de orar por ellos. Hay que orar por nuestros gobernantes. Hay que orar por el que actualmente está. Si él continúa, pues seguir orando por él. Si viene otro u otra, orar por él. ¿Es lo que la Biblia ordena o no? Si quieren le echamos liquid paper a la Biblia y borramos esto. O le echamos resaltador y comenzamos a orar por aquellos que ganaron. Oremos por eso. Oremos para que Dios ilumine su corazón, para que Dios guíe sus pasos. De todos modos, está puesto a pensar que no debe ser tan fácil ganar una elección y tampoco debe ser fácil gobernar un país. Si a veces pasa que en mi familia tenemos discusiones porque no nos gusta una película que el otro escogió y entre los cuatro estamos ahí, no, una película. Imagínate gobernar un país donde cada persona tiene un criterio, cada grupo se levanta con un criterio. No es fácil gobernar un país. Si te has dado cuenta que cuando juega cualquier equipo, especialmente la selección, muchos se la dan de técnico, patea, patea, patea. Lo pones en la cancha y no patea nada, más duro patea a su abuela. Y le quieren enseñar al otro cómo, ay, pero es que ese técnico es tan bruto, debiera de meter a la llada. Y sí que hay nervalencia, sí, pero patea tú y no te da la pelota y no sabes cómo patear. Queremos saber cómo hacer las cosas.
Otra cosa es estar en el lugar y hacerlas. Es diferente. En pequeñas cosas. Si te has dado cuenta que yo una vez me acuerdo que hice un ejercicio y cuando una mujer está siempre al lado del esposo, no le dice, mi amor, maneja para allá. Y no, yo estoy acá. Y un día yo hice el ejercicio y me puse atrás de mi esposa cuando estaba cocinando. Y le dije, mi amor, échale acá. No. Y ella me dijo, a ver, ¿cocinas tú o cocino yo? Ah, así es cuando yo manejo. O manejas tú, manejo yo. Y ahí entendimos que cada uno sabe lo que el otro no sabe y nos ayudamos. Yo creo que eso pasa en el país. Criticamos mucho, pero hacemos poco. Debemos de aprender a orar para que Dios ilumine al presidente, al alcalde, nos guste o no nos guste el que ganó. Amén. Amén. Por eso dice la Biblia, ores por todos los seres humanos. A ese que te cae mal, por ese debes orar más. Por ese que ganó la elección pasada, ora más. Pídele a Dios que Dios lo tome, que Dios lo bendiga, que Dios lo use. Pero también además de orar dice la Biblia, y mira qué interesante este pasaje. En el versículo 4, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. ¿Sabes qué quiere Dios para los políticos de nuestro país? Que se salven. Aunque se salven aquellos que no nos caen bien, aunque se salven aquellos que han traído corrupción a nuestro país, Dios quiere que se salven porque Jesús también murió por todos ellos. No importa la ideología política, en el cielo no te vas a salvar por ideologías. Ahí no va a estar San Pedro diciéndote, a ver, ¿tú eres de derecha o izquierda? ¿Derecha para acá, de izquierda para acá? No, de izquierda están para abajo. No, no te salvas por ideologías. La única ideología que realmente te salva es el creer en Jesucristo como Hijo de Dios, y eso va mucho más allá de una ideología. Es una convicción que nace en un corazón que reconoce que solo en Jesús tenemos una vida nueva, que solo en Jesús nosotros somos redimidos del pecado. Y por eso Pablo también termina diciendo que lo que Dios quiere es que ellos se conviertan a Jesús. Porque si se convierten a Jesús, si nuestros gobernantes se convierten a Jesús, eso va a traer paz a nuestra nación. Cuando Jeremías presenció el exilio del pueblo a Babilonia, Dios le dijo a Jeremías, dile a ellos que oren por la paz de la ciudad a donde van a ser transportados, porque la paz de esa ciudad será paz para ellos. Tenemos nosotros que orar por la paz de nuestra ciudad, pero para lograrlo, nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes y llevarles a que ellos conozcan de Jesús. Conclusión. En Mateo 20:25 el Señor dio un diagnóstico final. Jesús reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser el líder entre ustedes será sirviente. Y el que quiera ser primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. ¿Por quién votar? Vota por Jesús. Él sí nos ha enseñado una vida de servicio. Vota por Jesús y sigue a Jesús. Caminemos como Jesús. Aprendamos de Jesús, que Él nos enseñó a servir. Siendo el Hijo de Dios, ningún gobernante está por encima de Jesús. Pero siendo Él el máximo, como dicen en México, no el mero mero, el de verdad, el de a de veras. Siendo el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo y sirvió. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que los seres humanos, o que un ser humano común y corriente como todos nosotros, va a ser más que Jesús? Solo en Jesús tenemos una vida nueva y solo en Jesús tenemos la oportunidad para que tú y yo tengamos un cambio. El cambio de nuestra nación comienza por un cambio en nuestro corazón. El cambio de nuestra nación comienza por un cambio en nuestro corazón. Tenemos que cambiarlo para que nuestra nación sea una nación nueva. Levanta tus manos y vamos a orar en esta. Dile, Señor, yo quiero ser un instrumento para compartirle a otros de Jesús. Yo quiero ganar políticos, quiero ganar deportistas, quiero ganar personas de influencia para poder, Señor, llevarles el mensaje de la cruz y que el evangelio
siga expandiéndose por toda nuestra nación. Es tiempo de que Ecuador sea una nación nueva, porque la iglesia se levanta a compartir de Cristo, porque la iglesia se levanta a anunciar el mensaje del evangelio. Levántate en el nombre de Jesús y dile: Señor, usa mi vida, oh Rey, usa mi vida como un canal de bendición. Permíteme compartir, permíteme enseñar, permíteme evangelizar, permíteme llevar tu mensaje a más y más personas. Quita el miedo y la tibieza. Dios nos ha llamado a liderar iglesia. Dios nos ha llamado a gobernar. Tú y yo tenemos a Cristo en el corazón. Y si tenemos a Cristo en el corazón, tenemos la autoridad para hablar en el nombre de Jesús a reyes, a hombres y mujeres que estén en círculos de influencia. Tú y yo tenemos la autoridad para hablar a un presidente, a un alcalde, a un concejal. Y en el nombre de Cristo, llevar un mensaje de restauración, un mensaje de vida a sus corazones. Señor, oramos, Señor, por esa autoridad. Vamos, dile: Señor, regálame estos minutos y dile: Señor, que esa autoridad salga de mi boca, porque Cristo está en mi corazón. Y si tú no has aceptado a Jesús en tu corazón, hoy dile: Señor Jesucristo, yo te necesito. Vamos, dile: Señor Jesucristo, yo te necesito. Si ya has hecho esta oración antes, no importa, vuélvela a hacer. Toma mi corazón, reina en mi vida. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Lléname de ti y permíteme hablar con autoridad y con amor a las demás personas que me rodean. Yo quiero ir, Señor, con el mensaje del evangelio a más y más personas para compartir, Señor, el mensaje de la salvación y de la vida eterna. Señor Jesucristo, toma con poder la vida del siguiente presidente o presidenta de nuestro país. Oramos, Señor, para que tú siembres paz en su corazón y gobierne no desde una ideología creada por el hombre, sino desde una ideología que surja de un corazón que está contrito y humillado delante de ti. Que el próximo presidente o presidenta, Señor, no solo hable de Dios, sino que tenga temor reverente en su corazón para gobernar en los siguientes años nuestro país con mucho temor a ti y no temor al hombre. Con mucha pasión, Señor, pero no una pasión humana o por lo humano, una pasión por los principios que están establecidos en tu palabra. Y oramos para que tú, Señor, nos des como iglesia ese denuedo y esa autoridad para seguir enseñando y predicando el mensaje de salvación, el mensaje de la cruz. Gracias, oh Rey. Bendigo la vida de tus hijos y declaramos que Ecuador tendrá mejores años. Que aún, Señor, todo acto de violencia que se genere en este tiempo, Señor, sea la semilla para que venga una gran cosecha de paz y veamos un Ecuador restaurado y bendecido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Llamados a anunciar el reino y su verdad con todo su esplendor. Vamos en busca de